Más para empezar, quiero repasar lo que, así como he hecho cada día, repasar todo de lo que he hablado esta semana. El sábado, pues todos aquí estaban el sábado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan de qué fue el tema del sábado? El sermón. ¿Cuál de todos? Estaba involucrado un pasaje de la Biblia en Mateo. La frase empieza con bien. Bien. Y la segunda parte, ya la segunda palabra ya es mucha pista. Bien hecho. Yeah. Okay. Entonces, ¿se acuerdan de ese sermón, verdad? Y en ese sermón, entonces el pasaje del sábado era Mateo 24 y 25, donde está esa parábola del siervo malo y el siervo bueno, pero también está, siguiente del capítulo, está la parábola de los tres siervos y de los talentos. El domingo, el pasaje central era Eclesiastés, capítulo 1 y 2, que habla de la vanidad, que habla que todo es vanidad. El lunes, el pasaje central era Juan 1, que habla del verbo y la encarnación del verbo. El martes era Hebreos 10, 24 y 25. ¿Cómo dice Hebreos 10? Sí, de congregarse, de la iglesia. Que no se olviden de congregarse. Y ayer, miércoles, era Lucas 15, 25 al 32. ¿Y cuál era ese? Sí, el hijo pródigo. No nada más el hijo pródigo, pero el hermano mayor. Entonces, todo esto es para recordar lo que estamos haciendo aquí en la iglesia, porque hicimos la decisión de seguir a Cristo, a nuestro testimonio, nuestra defensa, y nos recuerda la necesidad de por qué estamos aquí en la iglesia, por qué nos reunimos aquí. Entonces, estamos buscando, si están buscando un llamado o una misión con un testimonio, y si se acuerdan ayer de lo que hablé ayer, de que a veces las personas, los jóvenes, se salen de la iglesia porque sienten que para tener un testimonio se tienen que tocar el fondo de la corrupción, se tienen que tener una experiencia fuera de la iglesia, ¿verdad? Pero ayer dije que uno no necesita salirse de la iglesia para tener esa experiencia, para tener esa pelea, porque en la iglesia, aunque ya estamos salvos, todavía tenemos una carrera, todavía tenemos una pelea. Aquí dentro de la iglesia todavía hay una batalla. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Todavía tenemos que alcanzar la santidad de Jesús. Entonces aquí dentro de la iglesia todavía tenemos una meta. Y cada uno aquí tiene que hacer su parte de compartir el amor de Dios. Y si queremos ser como Jesús, tenemos que seguir su ejemplo. Y como dije ayer, si queremos ser como Jesús, seguir su ejemplo, que es su ejemplo es que cuando las personas lo quisieron poner en su lugar, ¿qué hizo? ¿Qué hizo él? Levantó su cruz, fue crucificado y murió. Murió por el amor a los que lo estaban maltratando. Y Dios nos llama a hacer lo mismo. Pero para hacer algo así, para hacer eso que Dios nos hace, que nos llama a hacer, uno necesita fuerza, porque no es fácil. Y para recibir esa fuerza se necesita la ayuda de ¿quién? Del Espíritu Santo. De Dios, de Jesús, del Espíritu Santo. Entonces vamos a ir a Gálatas 5,
Gálatas 5, versículo 22 a 23. Y este es el pasaje que habla de qué? Sobre el Espíritu. Los frutos del Espíritu. Entonces dice así. Voy a pedir que alguien lo lea. Del 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Y vamos, si lo demás es apropiado también, la hermana puede leer los próximos versículos hasta el fin del capítulo. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne en sus pasiones y malos deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos vanagloriosos, irritándonos y envidiándonos unos a otros. Entonces, aquí tenemos la Biblia, que la leemos y la entendemos. Y les quiero preguntar, ¿creen esto? ¿Creen que estamos salvos? Los que están viniendo aquí a la iglesia, ¿creen que tenemos el Espíritu Santo? ¿Tenemos el amor? Aquí dice que los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Tenemos amor? ¿Tenemos paz? ¿Tenemos paciencia? ¿Tenemos benignidad, bondad y fidelidad? Como que ya estamos acostumbrados a repetir esas palabras. Pues sí, siempre las cantamos. El canto que dice, yo tengo gozo, gozo en mí. Y siempre lo repetimos y hay muchos himnos que estamos con esas palabras, ¿verdad? Pero les quiero hacer pregunta, ¿tenemos en verdad el Espíritu Santo? Porque es fácil estar gozosos cuando estamos aquí en la iglesia, pero no siempre estamos así, porque hay momentos en que perdemos esa paz, perdemos ese gozo, perdemos esa paciencia, ¿verdad? Entonces, pero sí es cierto, sí tenemos gozo, tenemos paz, pero como a veces la perdemos, es como una paz condicional. A veces la tenemos y a veces no. Depende de la situación en que estamos, ¿verdad? Paz condicional. Tengo gozo, nada más que nadie me haga enojar. Es una frase más apropiada. Tengo paz, nada más que no pase, mi vida no esté en caos. Pero está bien que tenemos gozo cuando todo está bien. Por lo menos tenemos gozo en ese momento. Sigue haciendo, porque eso es bueno. Tengan gozo cuando lo puedan tener. Pero hay que remover esas condiciones para que nosotros podamos tener gozo continuamente. Para que podamos estar con el Espíritu continuamente. Esa debe ser nuestra nueva meta. Mantener ese gozo a pesar de las dificultades y practicar tener gozo en los momentos difíciles. Y esa es nuestra meta como cristianos, que hasta tenemos que invitar las pruebas que Dios nos manda para nosotros y estar emocionados para enfrentarlas, para ver cuánta paciencia podemos tener, para ver cuánto amor podemos practicar en ese momento. Es como un entrenamiento. Pero lo que me preocupa es cuántos en la iglesia decimos y creemos que queremos estar en Cristo, y lo repetimos y lo decimos, pero aún guardamos rencor a personas. Y quiero ir a primera de Juan 4:20. Si conocen ese versículo. ¿Qué capítulo? Capítulo 4, versículo 20, primera de 1. 4:20. 20. 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 20
Y alguien no puede leer. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. ¿Y quién es nuestro hermano? ¿El prójimo? Aquí en el contexto de aquí, no sé si está hablando de un hermano dentro de la iglesia, pero también puede aplicar al prójimo, ¿verdad? Y dice que si uno dice yo amo a Dios, y todos aquí, todos en la iglesia siempre van a decir que amamos a Dios, ¿verdad? Porque por eso nos bautizamos y por eso estamos aquí. Pero ¿cuántos tenemos un hermano al que le tenemos rencor? Y si nosotros estamos siendo mentirosos a esto, de esta forma. Entonces, esto nada más enseña, no que somos mentirosos, tal vez somos mentirosos, pero no intencionalmente, ¿verdad? Porque tenemos la intención de ser buenos, tenemos la intención de seguir en los pasos de Jesús. Tenemos la intención de recibir el Espíritu. Pero tenemos ese problema de que necesitamos esa disciplina, necesitamos practicar. Entonces, esto nada más indica que tenemos trabajo que hacer, como cristianos y como personas que vamos a la iglesia. Personas que venimos a la iglesia, al médico, para ser sanos, para ser sanados. Tenemos una misión. Y nada más les quiero indicar, las cosas que indican que se pueden dar una pista, que les da una indicación que aborrecemos a nuestro hermano, así como dice el versículo. Cada vez que uno se siente molesto, indigno, si uno se siente traicionado o ofendido por un hermano, de acuerdo a este versículo, el Espíritu no está en nosotros. De acuerdo a este versículo, no amamos a Dios. El sentirnos ofendidos, porque cuando nos sentimos ofendidos, estamos guardando rencor contra alguien, contra una persona, contra la persona que nos hizo mal, ¿verdad? Entonces les quiero preguntar, ¿cuántos aquí nos hemos sentido indignados hoy? Nada más hoy. ¿Cuántos aquí nos hemos sentido amargados hoy? Yo amanecí amargado, para confesar. ¿Y cuántos aquí nos hemos sentido ofendidos hoy? Y todo esto es evidencia que nos falta el Espíritu. Porque si nos reunimos en la iglesia y vivimos vacilando así, estamos tibios, eso es la tibieza. Que estamos queriendo hacer algo, pero no completamente, estamos tibios. Pero ahora ya saben la meta, ahora ya saben qué hacer aquí. El próximo paso es, ya saben el próximo paso y ya saben cuál es la enfermedad y para qué venimos al médico. Y el ser ofendido. El ser ofendido no es el que... la culpa no nada más es el que hace el mal, sino también que la falla está también en el que percibe el mal. Y eso se lo quiero hacer ver. Y por eso tengo este libro. Este libro lo enseñé creo que el martes enseñé este libro. Y es John Bevere, es un autor cristiano, y el libro se llama Cebo de Satanás. Y de acuerdo a este libro, todo este libro se trata de ser ofendido. Y aquí tengo... ¿Quién estaba aquí el martes? ¿Se recuerdan este libro? Levanten la mano si recuerdan este libro. Ok, la mayoría no, entonces voy a ir con las clases, si no les iba a dejar el libro. Pero él habla de ser ofendido. Y
Y la razón por qué habla de ser ofendido tiene mucho que ver porque en estos tiempos, no sé si se han dado cuenta o si nomás está en el mundo de las personas más jóvenes, pero hay algo que se llama political correctness, corrección política, algo así. Si algo está políticamente correcto. ¿Entienden esa frase? ¿Entienden ese término? Porque en estos días está resurgiendo mucho el feminismo y la homosexualidad y problemas del racismo y de diferentes culturas. Entonces, muchas personas se ofenden por ejemplo, por cómo son referidos o por las palabras que usan con ellos. Si yo digo negrito o afroamericano, entonces la persona se puede ofender porque ya dije esa palabra que es ofensiva. Y así muchos se ofenden y a veces como que se aprovechan de eso. Por ejemplo, si hay un homosexual que se cree mujer pero es hombre y yo le digo que es hombre, se va a ofender, me va a acusar de que no tengo tacto, no sé qué. Entonces, este libro no se trata de eso, pero sí indica ese problema. Este libro se trata mal de cómo las personas se ofenden, de cómo las personas son culpables de eso mismo. Son culpables. Oh, you could just turn the sound off. Just turn the sound off. Yeah. Son culpables de eso mismo dentro de la iglesia. Y entonces este libro se basa sobre este fenómeno, porque este fenómeno de ser ofendido se está volviendo un gran problema, que las personas se ofenden muy fácilmente. Y está bien el motivo, pero se nota un problema cuando una persona, tal vez no intencionalmente, pero acaban manipulando a las personas a través de su sensitividad. Entonces uno se ofende muy fácilmente y por tratar de manipular, tratar de hacer que las personas lo respeten, están manipulando, están usando su sensitividad para manipular a los demás. Entonces se vuelve, tal vez eso no es intencionalmente, pero eso acaba pasando, ¿verdad? Entonces él nos dice que nos cuidemos de ser ofendidos, que no seamos tan ofendidos, que tenemos que aprender a amar y a perdonar a las personas por los errores que ellos hacen. En el libro habla de personas que se van de las iglesias porque acaban ofendidos y se van a otra iglesia, se van a buscar otra iglesia. Entonces esta segunda frase dice, es imposible establecer una relación saludable con una persona que ha dejado una relación amargada y ofendida. La sanación tiene que tomar lugar. Entonces si una persona se salió de esa relación porque fue ofendida o amargada y no resolucionó ese problema, entonces dice que es imposible establecer una relación saludable con esa persona, porque todavía tiene ese rencor dentro de ellos. El primero dice que a veces, aquí se refiere que a veces Dios nos manda pruebas para madurarnos, y que las personas con que nos enfrentamos a veces son esa prueba. Y dice ahí, que no debemos resistir la misma cosa que Dios nos manda para madurarnos. Si no correríamos tan rápido de la resistencia espiritual, nuestro sistema de raíz tuviera más oportunidad de ser más fuerte y más profunda. El tercero dice
Esto está basado en Proverbios 6:16. Dice, en ese versículo dice que sembrando discordia y separación entre los hermanos es una abominación al Señor. Eso lo busqué en Proverbios. Y dice ahí que cuando repetimos algo, de palabra, cuando repetimos algo con la intención de separar o dañar relaciones o reputaciones, aunque sean verdad, todavía es una afrenta a Dios. Y dice aquí que los doctores médicos y los científicos han conectado la falta de perdón y la amargura con ciertas enfermedades que incluyen artritis y cáncer. Y también muchos casos de enfermedades mentales, enfermedades psicológicas que están atadas a la amargura y a la falta de perdón. Y luego aquí el último dice que nuestro conocimiento de la Escritura no es la clave. La obediencia es la clave, la obediencia a Dios. Y que ahora entendemos una razón por qué las personas en la iglesia que han sido cristianos por 20 años, que están tienen memorizados versículos y capítulos de la Biblia, pero todavía tienen pañales espirituales. Y porque cada vez que se enfrentan con una situación difícil, en vez de responder con el Espíritu de Dios, se buscan a protegerse ellos mismos de su propia manera. Se escapan de la situación donde se madura. Entonces, si hay una persona que es fácilmente ofendida, si es muy sensible, entonces a veces la persona acaba usando esa sensitividad para manipular a los demás, y esto es lo que se ve en la sociedad en estos días, y de eso se trata el libro. Entonces, tengo una pregunta que quiero hacer. Sí. Entonces está diciendo que cuando una persona tiene una debilidad, si usa esa debilidad para llamar su atención a esa habilidad que tiene, ¿es contra la voluntad de Dios? Si la pregunta es de acuerdo a eso, ahí dice que Proverbios 6:16 dice que sembrar discordia o separación entre los hermanos es abominación. Lo que me preguntó usted no se refiere a eso. Lo que me preguntó usted es, pregúntemelo otra vez. Si una persona tiene una debilidad, sí, y usa esa debilidad para agarrar atención para él mismo, ¿es contra la voluntad de Dios? Sí. Porque está usando esa debilidad como para manipular. ¿Entienden? Pero algo que les quiero hacer ver es que el ser ofendido va de los dos lados. Porque yo me doy cuenta, y yo le pongo atención a estas personas que se ofenden muy fácilmente, y yo me siento indigno. Entonces ahí está mi mal. Porque ya ahora yo estoy requiriendo a ellos que se comporten de una manera. ¿Entiendes? Así como ellos quieren que yo me comporte de una manera y se sienten indignos y ofendidos porque yo no cumplo con sus expectaciones. Entonces, cuando ellos requieren mucho de mí, ahora yo me voy a sentir indigno también. Como es contagioso. Y uno no puede requerir de la otra persona que se comporte que se comporte de una forma, sino que cuando yo les digo esto, es para que ustedes se vean a sí mismos. Si yo estoy ofendido, ese es el problema. Si la otra persona se ofende, es mi trabajo amarla, a pesar de eso. Si yo me ofendo, ahí es cuando yo me puedo chequear, ahí es cuando yo tengo la bendición. No se pierdan la bendición. No se pierdan la bendición por apuntar el dedo al otro. Sino que apúntense al dedo a sí mismos para que ustedes puedan trabajar. Acepten el trabajo. Acepten el reto. Si son ofendidos, reconócenlo ustedes mismos. Amen.
Si culpan a la otra persona, se están quitando la bendición y se la están encargando a la otra persona. ¿Entienden? Entonces, él habla de eso. A ver. Si te sientes ofendido, si alguien te hizo mal, tal vez por ser ofendido, entonces tú eres tal culpable como él que te hizo el mal. ¿Por qué? Porque cuando percibes el mal, te estás indignando y en tus emociones lo estás acusando, lo estás maldiciendo en tus emociones. Tienes ese instinto. Y como vemos aquí, como vemos como vemos en los frutos del Espíritu, ¿qué eran los frutos del Espíritu? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad. y entonces vemos eso, con eso en mente. Vemos que Jesús perdonó aún cuando lo estaban crucificando. Eso está en Lucas 23. En Lucas 23:34, cuando Jesús dice: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. O el otro ejemplo está Esteban. Esteban también, cuando lo estaban apedreando. ¿Se acuerdan de esa historia? En Hechos 7. Y él repite lo mismo. ¿Qué dice él? No los cuentes por mal porque no saben lo que hacen. Pablo y Silas, cuando estaban encerrados en la cárcel. Hay que ir a esa historia, Pablo y Silas, en Hechos 16. Hechos 16, 25 al 28. Dice: pero a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Esto es mientras estaban en la prisión. Y en la prisión en esos días no era como en estos días, que son muy... today they are very... ¿Cuál es la palabra? Están bien limpias, bien ordenadas. Las prisiones en estos días era como un basurero, sí, te trataban como basura. Había un agujero en el suelo y nomás te tiraban y te cerraban y a veces se olvidaban de ti. Pero a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los cimientos de la cárcel se conmovieron, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Y sigue aquí: el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas, pensando que los presos se habían huido, sacó su espada para matarse. Pero Pablo clamó a gran voz: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Entonces aquí vemos que Pablo aún está preocupado por el guardia, por el que lo mantenía encerrado. Así como Jesús y Esteban pedían por las personas que le hacían mal. Ese tipo de amor debemos de tener, que hasta las personas que nos ofenden, hasta las personas que nos hacen daño directamente. Porque a veces nos ofendimos de personas que nos hacen daño indirectamente o no intencionalmente. Pero aunque sean intencionales, a esas personas las tenemos que amar. Y esto es algo porque a veces las personas tienen una excusa de que, eso lo hizo Jesús, ese es un nivel más alto, pero Esteban lo pudo hacer, Pablo y Silas lo pudieron hacer, nosotros también lo tenemos que poder hacer. Pablo lo pudo hacer, Pablo, que era una persona que lo bueno que quería hacer no lo hacía y lo malo que no quería hacer lo hacía. Él tenía ese mismo problema, pero hasta él pudo hacer algo así. Hasta él pudo amar a alguien que lo ofendía. También oímos de los mártires en los primeros años del cristianismo, en los primeros siglos del cristianismo.
también los mártires que estaban en la Reformación, en los tiempos de la Reformación. John Huss, cuando le prendieron llamas, dice la historia que él estaba cantando himnos mientras las llamas lo consumían. Si tuviéramos esa bendición de Dios, si tuviéramos ese Espíritu Santo, si tuviéramos eso, si tuviéramos esa bendición, si tuviéramos el Espíritu Santo, nadie nos pudiera hacer mal, nadie nos pudiera ofender, porque sería imposible ofendernos, sería imposible para nosotros ser ofendidos. ¿Qué nos van a ofender? Si tuviéramos el Espíritu Santo, nadie te pudiera amenazar. ¿Por qué? ¿Qué te va a amenazar cuando tú tienes la salvación? A todas las personas que te amenazan, las cuentas como amigos. Tal vez confundidos, pero de todas maneras como amigos, porque ellos no te pueden hacer daño. ¿Me entienden? Si percibes que alguien te amenaza, allí es cuando se cortó tu amor hacia ellos. Si percibes que alguien te amenaza es porque tú no has entendido, tú no has recibido la bendición de la salvación. No has entendido completamente que ya eres salvo, que nada te puede pasar, que Jesús está a tu lado. Como dice el verso, si Jesús está a mi lado, ¿quién contra mí? Si Jesús está conmigo, ¿quién contra mí? Nadie está contra ti. Pero lo que no entendemos es que si no entendemos que Jesús está a nuestro lado, entonces vamos a sentir que todos están contra nosotros. Si percibes que alguien te amenaza, allí comienza tu intención contra ellos. Y tienes que percibir que ellos están contra ti. Sí. Y tienes que percibir, no que ellos están contra ti, sino que ustedes están contra las fuerzas del mal. Cuando ves a la persona que te está apedreando, no verlos como que ellos están contra ti, sino que ustedes dos están contra el mal. Tal vez la otra persona no sabe lo que hace, pero ustedes dos están contra el mal. Y estamos con los ojos hacia Dios. Tenemos buenas intenciones, queremos hacerlo bueno. Y esto es un trabajo, es una batalla y es una lucha espiritual. Tenemos que trabajar para tener constante amor, tenemos que sacrificarnos, tenemos que clamar a Dios para recibir eso, para recibir el Espíritu Santo. El aceptar a Cristo no es fácil, porque es algo que tenemos que hacer constantemente, no nomás lo hacemos una vez, no nada más lo hacemos cuando nos bautizamos, pero lo tenemos que hacer en cada momento de nuestra vida espiritual. Ya que, pero el aceptar a Cristo no es fácil, pero sí tiene su recompensa. Y es una recompensa eterna. Si han estado aquí durante la semana, ya que esto es la única recompensa que sobrepasa la vanidad del universo. El seguir a Cristo tal vez no sea fácil, pero es lo único que cuenta. Y no sé tú, pero desde el comienzo de esta semana, yo ya sé que si gano mi corona o no, yo voy a luchar. Ya haya recompensa o no, yo voy a luchar. Porque aunque fuera imposible, aunque fuera imposible alcanzar la eternidad, si han estado aquí, que di la metáfora de estar en el agua, en el mar. Aunque fuera imposible alcanzar la eternidad, yo voy a nadar. Porque es lo único que tiene valor y es lo único que tiene sentido. Entonces, las frutas del Espíritu Santo son bendición. Y la vida cristiana sí es difícil. ¿Por qué?
Porque cada vez que confesamos estar con Jesús, Dios nos prueba. Cada vez que decidimos estar con Jesús, Dios nos manda una prueba para que nosotros nos demos cuenta si de veras estamos a su lado, si de veras lo aceptamos, si de veras dependemos de Él. Y así nos prueba Dios. Decimos, sí, Jesús, sí te quiero aceptar. Y Dios nos dice, ok, entonces aceptarme significa que pudieras pasar esta prueba. ¿Me has aceptado en verdad? Y si lo hemos aceptado de esa forma profunda, pasamos esa prueba. Pero si no, ahí nos damos cuenta que más lo tenemos que aceptar. Y por eso tenemos que invitar a las pruebas, para que Dios nos enseñe dónde estamos fallando y dónde tenemos que arreglar. Los dones y ministerios espirituales. Dios concede a todos los miembros de su iglesia en todas las edades dones espirituales para que cada uno las emplee en amante ministerio por el bien común de la iglesia y la humanidad. Concedidos mediante la operación del Espíritu Santo, que los distribuye entre cada miembro según su voluntad. Los dones proveen todos los ministerios y habilidades necesarios para que la iglesia cumpla su función divinamente ordenada. De acuerdo con las Escrituras, estos dones incluyen ministerios tales como fe, sanidad, profecía, predicación. Estos son los dones del Espíritu Santo. Enseñanza, administración, reconciliación, compasión y servicio, abnegado y caridad para ayudar y animar a nuestros semejantes. Algunos miembros son llamados por Dios y dotados por el Espíritu para cumplir funciones reconocidas y por la Iglesia en los ministerios pastoral, de evangelización, apostólico y de enseñanza, particularmente necesarios a fin de equipar a los miembros para el servicio. Edificar a la Iglesia de modo que alcance madurez espiritual y promover la unidad de la fe y conocimiento de Dios. Cuando los miembros empleen estos dones espirituales como fieles mayordomos de las numerosas gracias de Dios, la Iglesia es protegida de la influencia destructora de las falsas doctrinas, crece gracias a un desarrollo que procede de Dios y es edificada en la fe y amor. ¿Okay? Entonces, quiero que los que estén aquí se pongan en pie, si están listos a recibir las pruebas de Dios. Si confesan que quieren seguir a Cristo y están listos para que eso se haga verdad. Hay que orar, hay que tomar un momento para orar que Dios nos ayude en esa batalla, para que Dios nos ayude a aceptar esos retos y para poder vencerlos. Amante Padre, estamos aquí, Dios, estamos aquí porque en algún tiempo de nuestras vidas te aceptamos, Dios. Aceptamos vivir contigo, Dios. Nos bautizamos en tu nombre. Nos bautizamos para que tú vivas dentro de nosotros, Dios. Y hacer esas decisiones es difícil, Dios. Es difícil porque no nada más se tiene que hacer una vez, sino que se tiene que hacer constantemente. Y nos olvidamos. Pero aquí estamos para que nos recuerdes, Dios. Aquí estamos para que nos mandes las pruebas, Dios, que nos recuerden que tenemos que depender en ti. Te pido que nos des el Espíritu Santo, que nos enseñes a vivir con el Espíritu Santo, para que sus frutos sean parte de nuestro carácter constantemente, todos los días, Dios. Para que tengamos gozo eterno, Dios, paz eterna, bondad eterna, para que podamos amar a nuestro pueblo. Te pido que cualquier prueba que nos mandes, Dios, que nos des la indicación
Tu Espíritu Santo nos guía y nos enseña. Estamos aquí para escuchar. En el nombre de Jesús.